Hola Raquel, un placer saludarte desde Sevilla, encantada de conocerte, de verte y de poder conversar en directo contigo sobre tu último libro que yo he estado leyendo estas semanas atrás, que se llama pues El eco del bosque. Y si te parece, pues podemos conversar un ratito sobre el libro. Muchas gracias por invitarme, es un placer también hablar contigo. Nada. Bueno, en primer lugar, y dado que yo es la primera vez que te leo y la primera vez que tengo noticias tuyas, he estado investigando un poco sobre ti, pero tú te conoces mejor que nadie. Me gustaría que nos contaras un poco quién es Raquel Ortega y cuál ha sido su trayectoria literaria hasta ahora. Bueno, pues yo empecé a escribir cuando cumplí 11 años y fue a través de una, bueno, una bibliotecaria que me veía leyendo todos los días y me dijo, oye, ¿y por qué no intentas escribir tú algo? Yo en ese momento no pensaba que fuese posible crear una historia como esas que me gustaban tanto, pero me animé a ello, empecé con relatos cortos, gané algún certamen en el instituto, en mi pueblo allí, en San Lorenzo, y luego más adelante decidí escribir novelas, pero lo hice en inglés a través de la plataforma Wattpad, Ujú, y más que nada para tocar diferentes géneros antes de decidir qué es lo que más me gusta. ujú. Entonces escribí un poquito de todo y ya cuando descubrí el terror, pues me lancé al terror de cabeza. Empecé a ¿Y escribir No despiertes al diablo. sí? Sí, ¿Qué, sí, qué te escribí No aporta? despiertes al... ¿Y qué te aporta el género de terror que no te aporte en otros géneros? Adrenalina, eso es lo primero. Sí. Yo sufro de pesadillas de manera recurrente y para mí al principio escribir sobre ellas era una especie de catarsis, me ayudaba a combatirlas, a sentir menos miedo, pero luego descubrí que me apasionaba hacer que con esos miedos que yo tenía las personas que me leían también sufriesen. Es un Ajá. poco cruel, pero eso me hacía escribir terror. Bueno, compartir ese miedo que tú sientes. Fíjate tú que a mí me gusta muchísimo el género de terror, me encanta. Pero sí que Sí. es verdad que yo noto que incluso con las novelas de grandes autores del género, como que cuesta trabajo llegar a ese efecto terrorífico, ¿no? Porque o sea, el autor tiene que manejar unas habilidades, tener una habilidad y unos recursos para transmitir ese miedo al lector. En tu caso, ¿con qué recursos sueles utilizar? ¿Cómo lo haces? Bueno, para mí creo que lo fundamental para causar terror es crear una atmósfera oscura, tener la tensión constante en cada página, incluso en esas escenas que son un poco de pausa en los momentos de acción, también tiene que existir ese miedo, esa incógnita de ¿está sucediendo algo ahora mismo? Esto que estoy leyendo tranquilamente es real. Detrás de ello, ¿qué hay? ¿No? Entonces creo que es fundamental que ese tipo de atmósferas y de tensión exista durante toda la novela. Yo, bueno, me sirvo aparte de eso, me gusta hacerlo de manera cinematográfica, dentro de lo posible en una novela. Creo que cuanto más cinematográfico es una historia, pues más fácil resulta transmitir el terror. O sea, hacerla Para, visual, ¿no? Hacerla visual eso como si es, estuviera viendo una película. Algo eso así. es. Bueno, El Oco del Bosque es tu última novela. Yo me la he leído entero, como te he comentado, pero he leído en tu página web, y esto era un dato que yo desconocía. Esta novela es una continuación de la anterior que tú has mencionado. Es una precuela. O Ah, sea, vale. es verdad que forma parte de una serie de, bueno, son dos realmente, ¿no? Está No despiertes al diablo, que fue mi primera novela en castellano, que la escribí para el premio de Amazon, que luego además gané. Sí. Y a partir de ahí surgió un personaje que se llevó el corazón de todos mis lectores, más allá de los protagonistas, y le quise dar una historia y decir, desde aquí ha partido y hasta aquí ha llegado. Ujú. Entonces le escribí una precuela. De todas maneras, te doy, o sea, garantizo que no es necesario leer la anterior, aunque esta es una precuela, porque se puede leer de manera independiente, no hay ningún tipo de problema, tú te metes en esta historia y no pasa nada por no haber leído la otra. No tiene nada que ver, no. Ya partimos en El eco del bosque está en Irlanda con unos personajes y el No despiertes al diablo es en Madrid con otros. Exactamente. Bueno, ¿tú qué le contarías a los lectores que van a encontrar en esta novela, más allá de lo que figura en la sinopsis? Sobre todo personajes entrañables. Creo que con esta novela he conseguido algo que me ha costado con la anterior
y es incluso esos personajes que son secundarios tienen mucha historia y logras empatizar con ellos, incluso con los antagonistas. Siempre le vas a querer buscar una razón y vas a querer entenderlos, más allá de lo que hacen o no, que es bueno o malo, ¿no? Eso, y luego también a mí me ha encantado estudiar las leyendas de Irlanda y meterlas en la novela como, como una sorpresita, ¿no? Tienes el Eco del Bosque, que es al final un thriller también, y de vez en cuando tienes esos toques de la Irlanda rural con sus leyendas y sus creencias y sus modos de vida que a mí de verdad me han enamorado. Exactamente. Bueno, por resumir un poco la trama de la novela, tenemos a una familia, a Jocelyn, que es la protagonista principal, que se muda junto con su padre y sus hermanos a un pueblo de Irlanda. Ella venía de otro lugar, de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien o estoy No, confundida? no, no, ella viene de Cork. Cork, que es una Exactamente. ciudad también en Irlanda. Cierto, cierto, es que ella tengo mezcladas ciertas, algunas novelas. Claro, ella se muda a este pueblo donde ella pasaba a los veranos, por lo tanto conoce un poco a la gente del pueblo, y ahí empiezan a ocurrirle cosas extrañas, cosas eh, paranormales, y cómo nace la historia en tu cabeza para plasmarla después en el papel. O sea, ¿cuál es esa chispa que da pie a esta historia? Pues es una experiencia personal, realmente. Yo me mudé, estuve viviendo en Brighton hace ya años y estuve cuidando a un niño que se parece mucho al hermano pequeño de Jocelyn. A Lorca. Y entonces yo vivía un poquito en esa zona pequeña de un pueblo, llevaba al niño al colegio, hacíamos ese tipo de cosas que luego me inspiró a meterlo en una historia. Entonces, luego también además tuve una pesadilla en la que el niño tenía un amigo invisible que no era tan invisible. Ya. Y de ahí, pues bueno, unas cosas se entrelazan con otras y acabas creando algo. Sí, bueno, los lectores ya lo descubrirán cuando se metan en esta novela, pero a ver, este libro está autoeditado y quería preguntarte, Raquel, si esto es una elección personal o realmente es el único medio, porque los autores os cuesta mucho trabajo, que decía, es muy difícil encontrar un respaldo editorial, ¿no? Entonces muchos autores optan por o lo autoeditado, pero hay algunos que lo eligen así y otros que no encuentran otro medio. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Esto es una elección o es una obligación, entre comillas? Bueno, en muchos casos es una elección personal. En mi caso fue una recomendación porque yo no tenía ningún tipo de experiencia a nivel, un currículum que dijésemos puedes tirar por usarlo para llegar al mundo editorial. El mundo editorial es un mundo muy complicado de acceder y tú puedes tener una novela maravillosa que se tiene en cuenta otro tipo de cuestiones también. Entonces, como yo empezaba de cero y la verdad es que no tenía ni idea de cómo publicar mi libro, eh, me dieron varios consejos y me dijeron, públicalo a través de Amazon, a ver qué tal, y a partir de ahí, pues sigue. Y con El Eco del Bosque lo publiqué también en Amazon porque formaba parte de la misma serie de libros, no quería intentar otra cosa con él, no tenía sentido dividir la saga. Exactamente. Bueno, de todas maneras, sí te puedo garantizar que conozco autores ya con muchas novelas a sus espaldas, que empezaron a publicar con editorial y descubrieron que la autopublicación es un mundo estupendo donde ellos controlan absolutamente todo lo que es el proceso del libro. Sí, eso es. Es verdad que con Amazon KDP tienes total acceso a tus ganancias, lo ves todo, lo gestionas tú, puedes volver a editar tu libro cuantas veces quieras. Eres el que está detrás de tu propio libro, ¿no? No cuentas con ningún otro tipo de intermediario. Es un poco lo que he dicho, es una elección personal más bien, ¿no? Depende de lo que tú busques, con lo que te sientes a gusto y de lo que quieras aspirar, porque es verdad que hay muchos autores muy conocidos que llevan muchísimos libros en Amazon y están encantados, pues yo tengo varios amigos ahí que no se plantean salir de Amazon porque están a gusto ahí, ¿no? Dicen, yo solo quiero escribir libros y que la gente me lea, no quiero nada más. Es Y cierto. entonces eso es también completamente comprensible. Ujú. Pues sí. Bueno, Jocelyn es la protagonista principal, es una joven de 19 años, creo. La vamos a ver ejerciendo de hermana mayor y casi de cabeza de familia, porque a ella la vida la ha puesto en una tesitura en la que la ha obligado a madurar muy deprisa.
Eso es, sí. A mí me daba miedo al principio porque es verdad que es un personaje con una edad muy joven y a esa edad todos tendemos a hacer un poco estupideces, ¿no? Pero es verdad que Jocelyn se encuentra en una situación tan complicada, ¿no? Pierden a su madre, antes de que empiece la novela, han perdido ya a su madre. Y su padre pues está tan perdido en su dolor que no se fija en los demás miembros de su familia. Entonces Jocelyn no tiene más remedio que tomar las riendas de la situación y decir, yo tengo que cuidar a mis hermanos. Ujú. Has mencionado a su padre, Killian, que es un hombre con un alma muy atormentada, es un hombre que sufre muchísimo y que se da Sí. cuenta de sus errores. Cuéntanos un poco, perfila un poco más psicológicamente a este personaje. Bueno, a mí me gustó mucho escribir a Killian, es un personaje muy distinto a todos los demás. Él, él intenta poner esa cara dura frente al mundo, pero en sus capítulos se ve que está totalmente perdido, que sufre muchísimo, que no supera la pérdida de su mujer y que le cuesta. Hay veces que parece que se da cuenta de que está, por un lado, abandonando a sus hijos, pero no es capaz de salir de ese bucle de dolor y de decir, venga, voy a intentar superarlo y apoyar a mis hijos que también tienen que estar sufriendo. Es un personaje, como tú bien has dicho, muy atormentado. ¿Te ha costado perfilar alguno en concreto de todo lo que aparece en la novela? Bueno, sí, alguno me ha costado más que otros. Es verdad que Killian y Jocelyn han salido casi de manera natural, pero, pero a su hermana menor, a Maíz, sí que ha sido más compleja, porque al estar en una edad más adolescente, a mí me ha costado más recordar cómo era tener esas rabietas y esa edad del pavo, cómo se llevaba, porque yo según escribía, a mí me daban ganas de decir, esta niña me tiene harta. Bueno, pero todos hemos pasado por esa edad, así que es entendible. Claro, Aparte de que ella también tiene una, no quiero desvelar mucho, pero le pasan a ciertas cosas que tiene que ser difícil convivir con lo que le ocurre. claro, es muy complicado. Ella tiene esa depresión diagnosticada y no se sabe muy bien cómo tratarla, entonces pues sus rehabilitas también pueden estar fundadas. Ujú. Bueno, Lorcan es el hermano pequeño de Jocelyn, el más pequeño de la familia. Este personaje tiene una discapacidad visual y eso quizás también es complicado describir cómo se desenvuelve en la vida una persona que no ve bien, ¿no? Eso es. Yo con esto, con Jocelyn hice algo similar, ella tiene diabetes, Lorcan tiene una discapacidad visual, creo que es súper importante escribir novelas e historias donde los personajes no sean perfectos. Y ya no solo digo, le falta una pierna, sino que tú te estás encontrando en una situación de terror donde a lo mejor tienes que huir y ¿qué pasaría si no vieses bien? ¿Qué te pasaría si tuvieses que tener en cuenta si te va a bajar o no el azúcar por correr demasiado? Todas esas cosas al final hacen que la situación sea mucho más complicada de llevar. Y por eso también me ha gustado la idea de plasmarlo y de darles un poco más de visibilidad. Ujú. Bueno, la novela, lo he comentado, tiene toques de fantasía, paranormal, sobrenatural. Introduces en la trama a unos personajes que no quiero contar mucho de ellos, pero que forman parte de una organización. No sé si podemos contar algo sobre esta organización, que a mí me ha tenido en vilo mucho tiempo porque, claro, tú juegas un poco al despiste con el lector. Primero creas a unos personajes pensando que son, bueno, pues lo que son, y después el lector va a ir descubriendo la verdad. Claro, sí, ellos, bueno, es lo que une un poco las dos historias, la de No despiertes al diablo y la del eco del bosque, ¿no? La organización que trabaja desde las sombras, viendo todo este tipo de casos, para ellos casos, de sucesos que se escapan de lo mundano, ¿no? Y envían personas para investigar, ¿no? Pues entonces, no puedo contar mucho por esa parte, pero es el vínculo y creo que es lo más interesante desde mi punto de vista. Sí, sí que lo es. Hablamos antes de la ambientación. Yo te tengo que felicitar porque efectivamente la ambientación es muy buena. También haces un buen manejo de la tensión narrativa y me he encontrado un montón de capítulos que acaban en el típico cliffhanger este que te invita a seguir leyendo. ¿Cómo se consigue conjugar todos esos elementos para enganchar al lector desde el primer momento? En el tema de los cliffhangers, eso lo he sacado un poco por Wattpad.
En Ajá. Wattpad tienes un límite de palabras que te aconsejan por capítulo, porque no puedes a lo mejor hacer un capítulo de 7.000 palabras porque aburres al lector, no dejan de estar leyendo a través de un dispositivo pequeñito, a lo mejor está leyendo desde el móvil y dices 7.000 palabras, puede cansarle. Entonces, aprendí a escribir capítulos más cortitos y a dejarlos con es el regustillo que no está terminado del todo, tienes que leer más para... ¿Por qué? Porque en Wattpad yo publicaba una vez por semana. Te tienes que asegurar de que el lector que se ha leído ese capítulo quiera esperarse una semana para leer el siguiente. Ajá, ajá. Pues lo Y de esa manera consigue. lo he implementado. La verdad es que lo consigo. Bueno, lo fantástico y lo paranormal es algo que te interesa especialmente más allá de la literatura, porque bueno, hay un montón de programas de televisión que tratan estos temas y de podcast de radio. No sé si es un A tema mí me que te... encanta, sí, me encanta el tema paranormal, me encanta porque creo que hay mucho en el mundo todavía que puede que no conozcamos. Esto es enorme como para decir ya lo sabemos todo, ¿no? Y me encanta el terror paranormal en el cine, en la literatura, los podcasts, la radio, me gusta todo eso. Además, creo que es muy importante que yo, si voy a dedicarme a escribir terror de ese estilo, pues me documente un poquito también en otros temas. Sí. Bueno, la acción, no lo hemos dicho, transcurre en un pueblo de Irlanda que se llama Ashlosh. Es un lugar ficticio, ¿verdad? Eso Pero es un lugar ficticio. está tan inspirado en algún espacio real para construirlo. Sí, creo que menciona que está cerca de Kilkenny, que es una ciudad preciosa de Irlanda, y en esa zona ahí pues se concentra la mayor cantidad de bosque, porque Irlanda no tiene mucho bosque, pero justo ahí es un bosque muy extenso, muy denso, y ahí decidí que era un buen sitio para poner un pequeño pueblo utilizando Aslog, que As es ceniza en inglés y Log viene del gaélico, significa lago, entonces un lago de ceniza ahí entre Kilkenny y ese bosque. Ujú. Pero para construir el espacio, has echado manos de, no sé, hay muchos autores que utilizan Google Maps, para viajar por esos escenarios en los que se inspiran y después trasladarlo a la novela. No sé si tú has hecho algo similar. Sí, sí, sí. De eso sí, luego a través, pasé la arquitectura de Kilkenny que estaba tan cerca, la pasé a Aslo, intenté pues ubicarlo un poquito, sé que es un espacio que está vacío, pero bueno, digo, un poquito de este lado, un poquito del bosque y al final puedes creerte que exista ese sitio. Ah, bueno, has mencionado el mundo celta, porque sí es verdad que sus leyendas están presentes en la historia. Eso te habrá obligado a documentarte de alguna manera, porque hablas de, ¿cómo decirlo?, entes, ¿no? O personajes de la mitología celta. Eso es, sí. Además es muy complicado porque se sabe muy poquito de la mitología celta, eran muy secretos con todo. Lo único que sabemos es a través de escritos romanos y poco más, porque hablaban de ellos, punto. Entonces es muy complicado documentarse en ese sentido, pero por otro lado, eso también te da más libertad a la hora de escribirlo, ¿no? Puedes tener una base que es verídica a lo mejor, no todo esto son leyendas al final, y le puedes dar tu propio giro para hacerlo más interesante. Ujú. Bueno, en la novela, aparte de estos hechos sobrenaturales que ocurren, a través de los personajes tú hablas de temas como el abuso sexual, las drogas, el maltrato. Es como un cóctel muy explosivo y muy actual, ¿no? Porque son temas que al fin y al cabo, pues, forman parte de nuestro día a día. Claro, yo creo que escribir cualquier tipo de género no tiene por qué eximirte de tratar temas actuales o temas importantes como pueden ser los que has mencionado. En todas mis novelas siempre intento meter pues, abusos sexuales o racismo, estas cosas que al final no son tan actuales, se suceden desde hace mucho tiempo y con tantos personajes es muy complicado que todos ellos sean perfectos y que no hayan sufrido en algún momento de su vida algún tipo de acoso. Ujú. Tú eres muy precisa a la hora de ubicar los hechos en la novela porque emplean no solamente la fecha, sino también la hora. Eso es algo que siempre me llama mucho la atención en los autores, lo he visto en otra ocasión. ¿Por qué lo haces de este modo? O sea, ¿por qué eres tan precisa a la hora de ubicar en el tiempo la escena que describes? Creo que no funciona con con todas las historias. En esta lo he hecho yo por primera vez y porque he creído
importante al tratarse de un thriller y ser un poco, te exige más precisión a la hora de pues, los hechos, cómo los evolucionas, qué ha pasado aquí. Pues en vez de decir a las 2 horas, simplemente ponía la hora. Pero más que la hora, también era importante el lugar y quién estaba en el punto de vista, ¿no? Porque en El Eco del Bosque tenemos muchos personajes y la acción se va rodando desde Jocelyn a su hermana menor, a su padre Kilian, y creo que es muy importante pues dejar claro con quién estamos en ese momento. Entonces aprovechas la situación para decir, y estamos aquí, y esta es la hora. Mm. Le da Y más ubicar, precisión. y ubicar en la trama justamente en 2007, que es un año que ya no nos queda un poco lejano. ¿Hay un motivo para ello? Bueno, empezó en 2007, ¿no? El primer capítulo es en 2007 y a partir de ahí creo que son, no lo recuerdo bien, no sé si son 5 años 4 años. después, Son cuatro, cuatro son cuatro años, años. vale. Empecé en 2007 porque no podía hacerlo mucho más cercano. Al ser una precuela de No despiertes al diablo y No Ah, despiertes al diablo, sucede en 2018, tiene que tener, Jocelyn tenía que tener una etapa de entre El Eco del Bosque y No despiertes al diablo, de aprendizaje y de crecimiento, pero no podía ser muy extensa, entonces tenía que encontrar un hueco y fue 2007. bueno, pues es una explicación muy lógica. Los agradecimientos, bueno, tú mencionas a dos autores que son muy conocidos, a Lorena Franco y a Juan Gómez Jurado, a los dos los he leído, con los dos he hablado. ¿De qué forma han contribuido ellos a tu faceta como escritora y el nacimiento de tus novelas? Bueno, Lorena Franco, a raíz del premio de Amazon de 2022, donde tuve el placer de conocerla y formar parte del grupo de finalistas con ella, pues es verdad que ella tiene muchísima experiencia en Amazon, en la literatura, en todo tipo de periodistas, todo. Entonces, para mí ha sido un apoyo muy importante cuando he estado, me encontraba en un pozo negro y decía, oye, yo no sé dónde ir ahora. Y entonces ella me venía a rescatar y me decía, mira, esto es posible, puedes hacerlo así, me daba los consejos que en ese momento yo necesitaba. Y Juan para mí, bueno, ya se ha convertido, la verdad es que es una persona cercana a mí ahora y le tengo muchísimo aprecio y lo respeto un montón. Y fue él el que me dijo, coge esa novela que tienes, públicala en Amazon, a ver qué tal. Entonces, gracias a él, él siempre va a decir que no me ha ayudado en nada, porque es así de modesto, pero gracias a él yo estoy donde estoy ahora. Ajá. Bueno, está muy bonito, ¿no? Que los autores que se ayuden unos a otros, sobre todo aquellos que ya han tenido mucho éxito, que se acuerden de los que están empezando y le tiendan una mano. Me parece que es algo muy meritorio. Es maravilloso y creo que además es muy importante porque seguimos siendo personas, todos hemos empezado de cero, nadie aparece en la cima de repente, hay que trabajárselo y cuando estás en la cima es muy bonito ver que te acuerdas todavía de lo que es estar abajo, querer crecer, no perder esa humildad es muy importante. Ujú. Bueno, ya como última pregunta, Raquel, ¿en qué proyecto estás enredada ahora? No sé si tienes algo entre manos. Sí, bueno, tengo varios. Ahora mismo acabo de terminar una novela, a ver por dónde marcha, estamos trabajando en ella. Y bueno, mientras tanto también tengo en manos una traducción de No despiertes al diablo, Ah, bien. que espero que llegue a finales de año, a ver cómo va. Y ahora ya, como tengo las manos libres, pues tengo que ponerme a trabajar en la siguiente novela también. Pues nada, manos a la obra. Yo, mi parte, te puedo decirte que la verdad que he disfrutado de la lectura bastante, porque además a mí las leyendas me gustan y además articulas una historia en la que sí es verdad que la tensión y el suspense se mantienen de manera constante. Y nada, te agradezco muchísimo que me hayas atendido y espero que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias y de verdad que me alegro un montón de que hayas disfrutado de la novela. Pues nada, te mando un saludo, nos vemos pronto. Adiós, Raquel. Adiós. Adiós.